Hoy vamos a compartir bajo el título Signos y Amén. Síntomas. Amén. Vamos a compartir bajo el título Signos y Síntomas. Sí, y eso pues uno lo escucha mucho cuando va al médico, ¿verdad? La expresión signos y síntomas. Y una de las formas en las que nosotros sabemos que algo malo está pasando en nuestro cuerpo físico es que hay señales de alerta que ocurren, ¿sí? Para indicar que algo no está bien. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene un sistema de defensas. Cuando algo ocurre en nuestro cuerpo, ese sistema de defensa se activa y empieza a hacer manifestaciones para que nosotros podamos darnos cuenta, entender que algo está ocurriendo y podamos buscar la ayuda que requerimos para ser tratados de manera oportuna. ¿Sí? Algunos de esos aspectos este, se conocen como signos y síntomas que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, esos signos y síntomas son solo nuestro cuerpo hablándonos de que algo está ocurriendo, hablándonos de que algo está pasando en nuestro interior y que nuestras defensas se han activado. De la misma manera, nuestro ser espiritual, nuestra vida espiritual, pues ocurren situaciones que pueden darnos o empezarnos a sugerir que está pasando algo, que hay un estado de alerta y que nosotros necesitamos tomar medidas y acciones para que eso que empezó a ocurrir no nos lleve a apartarnos de Dios. Pues dice la palabra en Primera de Pedro 5:8, versión Nueva Traducción Viviente: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorarse. Estén alertas. Cuídense del gran enemigo que anda buscando quien devorarse. Entonces tenemos nosotros en nuestra vida alguien que quiere lastimarnos, alguien que quiere dañarnos, alguien que quiere consumir nuestras vidas y que está pendiente por ahí rastreando y buscando la oportunidad para meterse y hacernos daño. Dice Efesios 6:10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, hay un enemigo que está al acecho. Hay un enemigo que quiere venir en contra de nosotros y viene de muchas maneras. Y el Señor nos dice de que debemos estar fortalecidos en el poder de su fuerza y debemos estar vestidos con la armadura de Dios para poder estar firmes y no caer ante las acechanzas de este enemigo. Y dice, y este enemigo no es un enemigo físico, es un enemigo espiritual. Es un enemigo que está en el ambiente, que está en los aires, que está por ahí buscando algún momento cómo acechar, cómo llegar a tu vida para poder hacerte daño. Y si nosotros estamos desapercibidos, entonces ese enemigo podrá lastimarnos de alguna manera e influenciar o afectar nuestras vidas. Entonces dice la definición que un signo es una manifestación subjetiva de una enfermedad o de un estado o una alteración del estado de salud que se percibe de manera exclusiva por quien la padece. ¿Sí? Quien la padece, pues en medicina se conoce con el nombre de paciente. ¿Verdad? Es subjetivo y solo lo percibe el paciente. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, uno puede, uno cuando le duele algo, ese dolor nada más lo sabe cuánto duele uno mismo.
O sea, uno puede decirle a los demás, hey, me duele, pero el dolor como tal es un signo porque es algo que solo puedo percibirlo yo, ¿sí? Solo puedo saber yo el tamaño de ese dolor. Por eso es un signo, ¿sí? A diferencia de los síntomas que son que son manifestaciones objetivas que se pueden observar o medir por alguien más. Entonces, eso que yo puedo, que puede medir o observar alguien más, por ejemplo, cuando nos da fiebre, eso es un síntoma. Es un síntoma que alguien más puede utilizar un termómetro y tomar la temperatura y darse cuenta si efectivamente tiene fiebre. Y es una medida objetiva porque es una medida observable y es o una medida que es medible a través de algún grado o a través de algún dispositivo. Entonces, igual pasa en nuestra vida espiritual. Hay signos o hay manifestaciones que solo nosotros podemos percibir, o sea, que solo nosotros como creyentes podemos ir dándonos cuenta de que algo está pasando en nosotros. Y hay síntomas en nuestra vida espiritual que ya los demás, los que nos rodean, van a observar qué está ocurriendo. Entonces, teniendo en cuenta eso y siguiendo nuestra analogía, dice la ciencia o la medicina desde una disciplina que se llama la epidemiología, que existe algo que se conoce con el nombre de la historia natural de la enfermedad. Entonces, en esa historia natural de la enfermedad se dice que hay un momento en el que hay tres elementos que son el agente, el huésped y el ambiente. Entonces, entiéndase como huésped aquel que pues susceptible de enfermarse, entiéndase como ambiente ese medio que lo rodea y entiéndase como agente ese objeto o esa cosa que puede llegar a traer una alteración en el estado de salud del individuo. Entonces, hay un momento en que estamos nosotros en equilibrio, en el que si bien siempre va a haber van a haber, vamos a estar en un ambiente y van a haber agentes rodeándonos, entonces nosotros hay momentos en los que estamos en equilibrio y en el que no hay enfermedad en nuestras vidas. Cuando el agente, esa cosa que nos puede enfermar, entra a nuestro organismo, entonces nosotros llegamos a tener la enfermedad. Entonces, en ese momento en el que nosotros estamos sanos, dice la medicina que se deben hacer unas acciones que se llaman acciones preventivas o de prevención primaria. En en esas acciones son acciones que tienen que ver con el autocuidado, con cosas que nosotros hacemos o debemos hacer para evitar enfermar. En nosotros siempre hay cosas que podemos hacer que contribuyen a que nosotros nos mantengamos sanos, ¿sí? Y de igual manera, en nuestra vida espiritual, nosotros hay cosas que podemos hacer que nos ayudan a mantenernos sanos espiritualmente, ¿sí? Entonces, ese periodo que se conoce como prepatogénico, es el periodo en el que yo tomo acciones preventivas. Lo hago porque me amo, lo hago porque tengo autocuidado, lo hago porque reconozco que mi comportamiento, mi forma de llevar mi vida puede llevar a que yo me enferme. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra dice y expresa el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros este templo que tenemos, nuestro cuerpo, debemos cuidarlo. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista natural de nuestra anatomía, fisiología, nosotros debemos cuidarlo. Pero nosotros también somos seres espirituales. Dice que nosotros estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro alma y nuestro espíritu necesitan mantenerse fortalecidos para que estén siempre en equilibrio en ese ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos y ante cualquier acechanza del enemigo, de la cual hablan los versículos iniciales, nosotros podamos permanecer en equilibrio y no caer en una condición de enfermedad. Sin embargo,
dice esa misma historia de cuando uno está enfermo, que hay un momento en el que nosotros, pues ya ese agente, eso que nos puede enfermar, entra a nuestro cuerpo y empieza a producir cambios en nuestro cuerpo, alteraciones que más adelante que van a expresarse como signos y síntomas, pero que de manera inicial, nosotros ni siquiera a veces nos damos cuenta de que ya estamos infectados, ¿sí? Entonces, por eso la palabra, la que leímos al inicio, dice, tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorarse. Y hay momentos en que nosotros, si no estamos en equilibrio, no hacemos esas acciones de prevención primaria, somos susceptibles a enfermarnos. Ahora, luego, cuando ya estoy enfermo o cuando ya tengo una condición de salud, lo más importante, si ya la tengo, es que yo pueda darme cuenta prontamente que estoy enfermo. Si yo me doy cuenta prontamente que estoy enfermo, entonces tendré la posibilidad de ser tratado de manera oportuna y al ser tratado de manera oportuna, yo voy a disminuir los posibles daños que hayan en mi cuerpo, y así voy a poder contener pues todo el proceso que, ¿qué ocurre? Pero si yo no logro hacer tratamiento oportuno, es posible que esa enfermedad o esa condición de salud haga que yo necesite terapia física, psicológica, teniendo en cuenta pues que pueden haber daños y secuelas irreversibles que incluso pueden llevarme a la muerte en algunos casos. Entonces, en el caso de las enfermedades naturales, pues hay enfermedades que hasta final de su desenlace, pues no nos llevan a la muerte y hay otras que sí sabemos que ya sabemos o está descrito que tienen una alta letalidad en el caso de que no tengamos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Ejemplo de las condiciones de salud, por ejemplo, en el caso del cáncer, el cáncer es una condición de salud completamente tratable y recuperable si hay diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y podemos evitar grandes secuelas y podemos evitar incluso la muerte. En la vida espiritual, nosotros como creyentes, este, afortunadamente, hay la mayoría de esas afectaciones que nos, nos caen o están buscando siempre nuestra muerte. El enemigo cuando nos acecha no le interesa dejarnos secuelas, al enemigo no le interesa que nosotros nos recuperemos de la enfermedad, al enemigo le interesa matarnos. Entonces tenga usted presente que en el caso de su vida espiritual, cuando usted entra en desequilibrio espiritual, cuando ese agente teniendo ese agente como todas las cosas espirituales que el enemigo podría utilizar potencialmente para infectar su vida, su propósito y su objetivo es lograr que usted muera espiritualmente, que usted sea parte de Dios, que usted se separe de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes, de la misma manera que en el caso de las enfermedades naturales, nosotros debemos procurar estar atentos, ¿sí? De cuando hay un cambio en nuestras vidas espirituales que puedan estar sugiriendo que hay una condición, que el enemigo se me filtró, que yo estoy en riesgo de morir espiritualmente. Por eso la palabra que leímos al inicio decía que debemos estar alerta porque tenemos un adversario. Primera de Pedro 5:8, estén alertas, cuídense. El diablo anda al acecho como león rugiente buscando devorárselos. ¿Sí? Dice
Efesios 6:11, vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, las acechanzas del diablo. Entonces, nosotros estamos no solo en un sistema donde somos potenciales huéspedes de cosas naturales, sino que tenemos no un agente que siempre está ahí en equilibrio, sino tenemos un agente que siempre está tratando de meterse para hacer daño. Y que dependerá de nosotros y de todas las cosas que nosotros hagamos desde el punto de vista de prevención, ¿ya? Y esa prevención está relacionada con mi relación, la forma en que yo llevo mi relación con Dios, en el hecho de que este tipo de cosas no entren y me lastimen y no dañen mi vida espiritual. Entonces, en Jesús, entonces nosotros tenemos también así ese periodo de equilibrio en el que nosotros hacemos acciones preventivas, ¿verdad? En esa prevención primaria, entonces dice Efesios, nosotros debemos tener puesta la armadura de Dios. Esa armadura de Dios dice la palabra y la describe que tiene unos elementos. Esos elementos de la armadura hacen parte de nuestra protección como creyentes. Usar la armadura de Dios ayuda a que nosotros como creyentes nos mantengamos sanos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la armadura me protege de que ese agente, de que ese enemigo que está buscando devorarme tenga elementos para poder atacarme. Dice en nueva traducción viviente, el verso 16, que su confianza en Dios te proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación te proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No olviden de orar, no se olviden de orar y siempre oren a Dios. Dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan como siempre por todos los que forman parte de Dios. Sí, eso es Efesios 6, versos 16 y 17. Sí, vamos a leer los mismos versos en versión Reina Varela, dice la palabra. Verso 13. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces, cuando yo estoy vestido del poder de Dios, entonces cuando yo estoy amarrado, las acechanzas del enemigo van a venir, pero yo las voy a poder resistir. Esa resistencia que yo puedo desarrollar como creyente, entonces me van a mantener fortalecido. Ahora, si yo llego y, y dejo de hacer estas cosas, entonces es posible que yo entonces enferme y caiga en el siguiente periodo. Pero ¿qué otras cosas preventivas o de prevención podemos realizar nosotros como creyentes? Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, el enemigo anda por ahí buscando a quien devorar, pero hay situaciones en las que nosotros entramos por nuestros propios medios y pies. Cuando entramos en esas situaciones, muchas veces estamos dando rienda suelta a la satisfacción de los deseos de nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia,
No es el enemigo el que lo hizo inicialmente, sino que al yo acceder a los deseos de mi carne, yo estoy abriendo un portillo y en ese portillo se puede filtrar cualquier cosa. Entonces, por eso el apóstol recomienda en Gálatas, no satisfazcáis los deseos de la carne, pues los deseos de la carne son en contra a los deseos del espíritu. Y cuando yo satisfago los deseos de la carne, en muchísimas ocasiones en ese proceso, yo estoy, por decirlo de esa manera, aceptando de manera voluntaria a la gente. Entonces la gente no me está persiguiendo, ¿sí? Eso de que me enferma no me está persiguiendo, sino que yo le digo, venga, métase en mi vida, ¿sí? Eso hace uno cuando satisface los deseos de la carne. Le dice al enemigo, tiene permiso, venga, métase en mi vida, ¿sí? Y dice en Gálatas que los deseos de la carne se manifiestan en obras de la carne. Y esas obras de la carne, pues ya son la consumación de la enfermedad. ¿Sí? Entonces si yo no satisfago los deseos de la carne, entonces yo no voy a entrar en periodo patogénico en el que voy a tener las manifestaciones que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, orgías y cosas semejantes a esto. Entonces yo debo prevenir y prevenir que él entre o ceder a la tentación que él potencialmente puede ponerme. ¿Y cómo lo hago en muchas ocasiones? Evitando darle rienda suelta a mis deseos de la carne que pueden ir desde comerme un dulce hasta ceder completamente al pecado. Entonces, Colosenses 3:1 dice, Colosenses 3:1 dice, que nosotros debemos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, si ya nosotros conocemos a Dios, entonces nosotros debemos buscar las cosas de Dios. Pues nosotros somos expertos en, bus- en irnos por otro lado a veces y dejamos de hacer las cosas. Entonces dice el verso 2, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces, yo quiero prevenir, yo tengo que mantener mis ojos en Dios, mantener mi mirada en Él, mantener mis expectativas en Él. En la medida que yo em, mantengo mi mirada ante el Señor, en la medida que yo mantengo mi mirada y mantengo mi fe. Dice la palabra, la fe es la certeza de lo que espero, la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo voy a poder mantenerme firme ante las acechanzas del diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús ante la tentación? Mantener sus ojos puestos en las cosas de arriba. ¿Y cómo mantuvo sus ojos puestos en las cosas de arriba? Entonces lo mantuvo, este, buscando, teniendo presente la palabra, manteniéndose firme en oración, ¿sí? Mateo 6:33 dice, es más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán
añadidas. Entonces, si yo mantengo que mi vida permanezca en la búsqueda constante de Dios, entonces lo demás, incluyendo su protección, va a estar sobre mi vida. ¿Sí? Pero si yo tomo la decisión voluntaria de no buscar el reino de Dios, de no estar en su presencia, entonces yo fácilmente voy a caer en, en la enfermedad, ¿sí? Y entonces ahí ya yo es posible que tenga que convivir con daños y secuelas producto de las decisiones que tomé en el pasado. Y esos daños y secuelas, pues en ese periodo patogénico, entonces yo voy a poder ver, observar signos y síntomas que sugieren que yo estoy enfermo, que tengo una condición espiritual, que mi vida espiritual está mermando, que mi salud espiritual está débil. Y yo en ese momento, pues yo puedo recurrir nuevamente a Dios para contener los daños que puedan ocurrir en mi vida a partir de esa infestación o enfermedad que permití que llegara a mi ser. Entonces, Zacarías 1:3 dice, Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos de manera espiritual, una de las principales manifestaciones de esa en condición es que nos apartamos de Dios. Porque el propósito de Satanás, recuerde que se lo dije al principio, cuando lo enferma es matarle. Su propósito no es dejarle daños y secuelas. Su propósito no es que se recupere. Pero si usted tiene una intervención oportuna cuando usted se enferma, puede que le queden daños, puede que le queden secuelas, pero su vida será preservada porque el Señor le promete que si usted se vuelve a Él, el Señor volverá a usted. Malaquías 3:7 habla en el mismo sentido y dice Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros entramos en un periodo de enfermedad espiritual, una de las principales manifestaciones es me aparté de Dios, me estoy apartando de Dios y busca mi muerte espiritual. Pero hay esperanza para nosotros porque el Señor nos dice, bueno, si te enfermaste, yo soy la cura para tu vida también. Así como al principio te decía, mirad estas cosas para que lo prevengas. Cuando estés enfermo, entonces las mismas cosas con las que prevenías la enfermedad te van a ayudar a levantarte. Las mismas cosas con las que hacías para evitar enfermarte, empieza a hacerlas, porque esas mismas cosas te van a curar. Con lo mismo que previenes, con lo mismo te sanas. Pero ¿cómo nos enfermamos? Por dejar de hacer lo que nos guarda. Entonces, ¿qué signos tenemos nosotros o qué síntomas tenemos nosotros cuando empezamos a estar enfermitos espiritualmente? Una de las manifestaciones que tenemos es apatía. La apatía está definida como la pérdida o disminución de la motivación. Entonces, cuando estamos enfermitos espiritualmente, perdemos la motivación para orar. No queremos saber de las cosas de Dios. No queremos que nos hablen de Dios. Nos fastidia. No tenemos ganas de hacerlo, ¿verdad? Otro síntoma es el dolor manifestado en forma de desesperanza, ¿sí?
pérdida de la fe, angustia, agonía, debilidad. Pues y otro síntoma que bueno, ahí está discutible en algunos momentos, pues creo que otras personas los pueden ver, pero eh, el pecado es más que todo un acto privado, que solo nosotros realmente delante de Dios somos quienes sabemos cómo está nuestra vida en cuanto al pecado delante de Él. Y entonces, otro síntoma de que nosotros tenemos problemas en nuestra vida espiritual es que estamos continuamente accediendo al pecado de manera consciente. Pues dentro de los signos, pues que nosotros podemos tener, que otros pueden percibir, es que empezamos a dejar de orar. Y cuando nosotros dejamos de orar, quienes nos rodean y nos han visto orar, se dan cuenta que dejamos de orar. Y ella antes se metía en el cuarto a orar, tal, ya no va a orar, ya, ella ya no ora, ya ella no busca de Dios. Mira, ya no va a la iglesia, ya no se congrega, ya no se expone a la palabra de Dios. Entonces, al dejar de congregarse, entonces los demás pueden observar que te estás dejando de congregar. Ahora, no siempre que me dejo de congregar es porque estoy mal, ¿no? A veces hay muchas razones, pero es un signo cuando está acompañado, pues, de otros elementos. Entonces, puede ser que me deje de congregar y es una manifestación de que estoy teniendo problemas, ¿sí? La poca lectura de la palabra es algo que otros pueden observar en mí. Y el otro signo que es muy importante es que volvimos a nuestra antigua manera de vivir. Entonces, ¿por qué? Porque los demás, así como nos vieron transformarnos en una persona diferente, pues ahora pueden decir, pues ya es el mismo, la misma de siempre, la misma de antes, ¿sí? Dice la palabra que el estar en Jesús nos hace nuevas criaturas. Y nuevas criaturas es porque Él nos transforma, nuestra conducta se transforma, nuestra forma de hablar incluso se modifica en muchos elementos. Pero cuando nosotros nos enfermamos, que nos infectamos, entonces muchas veces regresamos a nuestra antigua manera de vivir y los demás pueden percibir que hemos regresado a esa antigua manera de vivir. Entonces, el Señor nos invita en esta mañana a que nosotros revisemos en nuestras vidas si hay algún signo o síntomas de estos que podrían estar siendo un reflejo de que yo estoy permitiéndole a ese enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar a empezar a hacer daño a mi vida. Porque en la medida que yo me siga adentrando en las profundidades de esas condiciones o de eso, o siga esto ocurriendo, entonces el enemigo podría llegar a cumplir su propósito en mí. Dios desea pues que podamos hacer lo que dice Santiago 4:7, que nos podamos someter a Él para de esta manera resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Pero lastimosamente, como les decía ahorita, muchas veces, ni siquiera es Él el diablo a veces de manera directa, sino que nosotros les damos permiso y autoridad de dañarnos. Es como cuando te dan una comida y sabes que la comida está en descomposición, pero a pesar de eso te la comes. Eso hacemos muchas veces. Nos comemos comida que sabemos que nos va a destruir y muchas veces nos la comemos con conciencia. Entonces, obviamente, todos los microorganismos patogénicos que hay en esa comida en estado de descomposición van a entrar a mi cuerpo y van a ser de las suyas. Y entonces en lo natural, hablando pues de la comida, pues lo más seguro es que va a tener una enfermedad diarreica aguda, una gastroenteritis,
Sí, una condición de salud que me va a deteriorar de tal manera que incluso me puede matar. Porque a veces uno le cuesta creerlo, pero una diarrea puede matarte. Entonces, el Señor nos invita en esta mañana, pues, revisémonos cada uno en nuestra intimidad y miremos si le estamos dando o están nuestras vidas como estamos equilibrados o, o será que estamos en un periodo patogénico en el que hemos empezado a sentir apatía, en el que estamos dejando de orar, en el que ya no queremos leer la Biblia, en el que no estamos sintiendo este deseos y estamos complaciendo a nuestra carne. Y si es así, entonces es necesario que recordemos que tu enemigo lo que quiere es destruirte y que necesitas volver al, al primer amor con el Señor para que puedas tener la fortaleza de apartarte de esas cosas que te están lastimando. Y ojalá en nuestras vidas no queden secuelas de nuestros errores y de las cosas que permitimos que entren a nuestra vida muchas veces cuando el enemigo está al acecho de nosotros. Porque la Biblia dice, Él anda como león rugiente buscando a quien devorarse. No dice que nos devorará, dice que Él lo está buscando a quien devorarse. Quiere decir que si Él se devora a alguien, es porque le da la oportunidad de devorarse. Él anda buscando. Hay un dicho natural que dice papaya puesta, papaya partida. Bueno, eso mismo aplica de alguna manera en estos casos. Si nosotros le damos papaya, nos devora. Y su objetivo no es que quedes enfermo o lisiado. Su objetivo es tu muerte espiritual. Su objetivo es que te apartes de Dios. Su objetivo es que haya enemistad entre tú y Dios. Entonces, someteos pues a Él, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Como dice el texto inicial, fortalezcaos en el Señor y en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y es necesario que todas las actividades, todo lo que nosotros podamos hacer para prevenir enfermarnos espiritualmente, lo hagamos. Orar, leer la palabra, adorar, amar, amarnos los unos a los otros como Dios nos amó, porque en eso conoceré que son hijos míos, dice el Señor. Entonces, hoy el Señor nos invita y nos dice, vamos a revisarnos, vamos a revisarnos y vamos a ver si tenemos signos o síntomas de que algo está pasando en nuestra vida espiritual, que necesita solucionarse. No sea que queden secuelas en nuestra vida o no sea que terminemos apartados delante de su presencia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en medio de toda tribulación. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra, Señor, nos enseña, Padre amado, que hay opciones en ti, Señor. Que aunque caigamos, Padre bendito, tú extiendes tu mano de poder y nos ayudas a levantar. Pero tenemos que reconocer, Señor, y apartarnos del mal, Padre bendito. Hoy, Señor.
Te pedimos perdón, Señor, si hemos permitido que el enemigo tome ventaja en nuestra vida y nos enferme, Señor. Hoy te pedimos, Padre bendito, que nos sanes nuestras vidas espirituales, Señor. Que nos permitas, Padre bendito, que sea recuperada nuestra fe, que nos permitas, Padre amado, que seamos, Señor, llenos de gozo, que seamos llenos de tu alegría, Señor, que te lleves de nosotros toda apatía, Señor, que te lleves de nosotros, Padre bendito, todo lo que no te agrada, Señor. Llévate de nosotros, Padre amado, toda desesperanza, toda angustia, toda sensación de debilidad espiritual, Señor. Toda desmotivación ahora, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Nos colocamos delante de tu presencia y te pedimos, Padre amado, que seas tú manifiesto en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Padre Santo, glorificándote en nosotros, Señor. Que seas tú, Padre bendito, obrando en nuestra vida de una manera sobrenatural, que seas tú, Padre bendito, llenándonos de ti, de tu amor, de tu esperanza, Señor. Que seas tú, Padre amado, glorificándote en nosotros y llenándonos de tu gracia. Padre amado, hoy presentamos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Y si hemos dejado de orar, Padre bendito, entonces tú, Señor, nos des la fortaleza para volver a acercarnos a tu presencia, Señor, porque tú nos enseñas, Padre bendito, que tenemos, que nos conoces, Padre, que conoces nuestras debilidades y que tú no nos juzgas, que no nos señalas y que estás esperándonos con los brazos abiertos, Señor, que podemos correr delante de tu presencia y ahí estás tú para recibirnos, Señor, que tus brazos como Padre están abiertos para recibir a aquel Señor que retorna a ti, Señor. Hoy, Padre bendito, te pedimos que seas glorificado en nosotros. Padre bendito, que el deseo por leer tu palabra siga creciendo en nosotros, Señor. Que no permitas que regresemos, Padre bendito, a nuestra antigua manera de vivir, sino antes bien sigamos siendo transformados por ti, por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén.